Y en ese sentido, aunque se plantee la construcción de políticas de la diversidad cultural, digamos, lleva a una construcción del patrimonio nuevamente coherente, que busca la cohesión social, que busca estructurar bajo un conjunto único de bienes y manifestaciones culturales una sola versión del patrimonio. Esta idea del patrimonio inmaterial se observa como inclusiva, y esto es una trampa, en cierta forma es una trampa, digamos, ¿no? O sea, así como se planteaba que el patrimonio nacional, ese patrimonio universal que llevaba las políticas de semejanza, tendían a aislar los objetos, digamos, y a volverlos exclusivos, digamos, excluyentes, por esto de esa inclusión-exclusión que yo marcaba antes, se dice que en la medida en que valorizamos la diversidad cultural, las diferencias, esto permite que este nuevo tipo de patrimonio se vuelva inclusivo, o sea, incluya a aquellos grupos que fueron subordinados, relegados, periferizados por justamente las políticas públicas de la semejanza del siglo pasado. Esto es tramposo porque en realidad vamos a ver que no todas esas diferencias, las diferencias son múltiples, e incluso hacia adentro de cada comunidad hay más diferencias, digamos, o sea que si uno tuviera que tener en cuenta todas las diferencias, no terminaríamos nunca, digamos. Por lo tanto, lo que se tiende a hacer es una categorización única y homogénea de cada diferencia. Digo, ¿qué es ser latino en Estados Unidos? Una forma de ser latino que a lo sumo puede abrirse en 2 o 3 más formas, dependiendo de las reivindicaciones de los latinos, pero no en 10 formas, porque eso es impensable políticamente, digamos, ¿no? Es decir, no hay forma, digamos, de incluir todo, ¿sí? Entonces, bueno, este es, en parte, digamos, bastante tramposo, ya vamos a ver cómo. Y, obviamente, esta es una frase de UNESCO del último tiempo. Si ustedes buscan, digamos, ha habido muchos cambios, ustedes van a ver ahora que ha habido muchos cambios en relación a qué entender por patrimonio inmaterial, y en las últimas documentaciones de UNESCO ya habla que es un factor de mantenimiento de la diversidad cultural, ni siquiera de la reproducción, sino del mantenimiento, y por supuesto no de la transformación, digamos, ¿no? O sea, y esto quiere decir mantener la diversidad cultural, quiere decir mantener una diversidad cultural creada en la globalización, creada en las sociedades capitalistas, occidentales, etcétera, que coloca la diversidad cultural solo en lugares alejados, remotos, diferentes. Digo, el mundo andino, por ejemplo, de América Latina, es perfecto. Argentina es poco perfecto para esta visión, ¿sí? Por más cambios que la UNESCO haga. Bueno, por lo tanto, digamos, algo que para mí es central es pensar el patrimonio en relación al poder material y al poder simbólico. Cuando yo activo algo, estoy activando poder, además. Hay sectores sociales, culturales, políticos, etcétera, que obviamente tienen determinada ideología y que tienen una visión del mundo que se legitima y en ese sentido tiene poder sobre otras. Pero esto a su vez reproduce, digamos, las desigualdades que hay dentro del poder. Bueno, yo puse un ejemplo concreto, digamos, que nos llevaría por varios caminos, pero en principio para ver un poco esto, ¿no? Es decir, es un ejemplo bastante reciente de la ciudad de Buenos Aires, cuando los Bonga, que es una agrupación afrodescendiente, hace ya un tiempo largo, pidió el no desalojo de lo que ellos llamaban era el quilombo, el último quilombo urbano de la ciudad, que quedaba por la zona de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, donde ellos tenían un taller, digamos, daban clases de afro, de candombe, etcétera, etcétera. Bueno, ellos pedían a la legislatura que se declarara patrimonio bajo esta idea, esta representación de que era el último quilombo urbano de la ciudad. Por supuesto, esto implicaba una expropiación, digamos, al dueño, al propietario, o implicaba negociar de alguna manera desde el gobierno, porque cuando yo hablo de institucionalización hablo también de que el patrimonio ha estado muy cargado de estatalidad, ¿no? Ha sido el Estado el que fuertemente ha patrimonializado, pero en los últimos años hay grupos, hay asociaciones, hay sectores que no son del Estado, que son los que a veces dan el puntapié
disparan, digamos, estas posibilidades de justamente reivindicar patrimonio. Este fue el caso. El punto es que al hablar de quilombo y hablar de movimiento afrocultural, estaban incluyendo una línea, digamos, dentro del patrimonio que no era solo la del patrimonio construido. Si bien pedían por la casa, digamos, por la vivienda, por el lugar construido, al mismo tiempo pedían con otro tipo de reivindicación. O sea que la reivindicación era, somos afro, y como afros tenemos legitimidad para reivindicar esto. La conclusión fue que finalmente el gobierno negoció darles el Centro Cultural Defensa del Centro Histórico de San Telmo, y allí es donde yo digo que el poder reprodujo las desigualdades del poder. Porque en un contexto de mayor legitimidad de las diferencias culturales, como estamos viendo, sin embargo, digamos, cuando llegaron al Centro Cultural Defensa e hicieron audiencias con los vecinos del casco histórico, allí se armó esto porque, digamos, los vecinos planteaban, si ustedes quieren que nosotros los apoyemos por el no desalojo y porque tengan una vivienda como pobres, o sea, como pobres, los apoyamos. Ahora, si ustedes lo que quieren es defender lo afro, bueno, es otro tema. O sea, ahí se vio muy claro cómo, digamos, el patrimonio no admite de alguna manera, o la noción que tenemos naturalizada, no admite de alguna manera ese sentido de pobreza, digamos, vinculada a la necesidad de vivienda, digamos, a ciertas necesidades sociales, pero al mismo tiempo, a pesar de este contexto legitimador de diferencias, tampoco admite todo el tiempo cualquier diferencia. Digamos, ¿no? De hecho, como en el Centro Cultural de Defensa el contexto no era favorable porque se daban clases de tango, porque había mucho tango, digamos que es mucho más legítimo que el tambor y las percusiones, etc. Con lo cual, digamos, a pesar de que finalmente se instalaron en el Centro Cultural de Defensa, la propia negociación, el propio consenso, digamos, el propio sentido de construcción de una complicidad social en función de la legitimidad de los afro, acabó reproduciendo esas desigualdades que se observan, aún estando allí, todos los domingos, todos los fines de semana, cuando los bongas, digamos, bueno, y además se vio reflejado, lo cual es impresionante, en la cuestión de los empleados, o sea, el director y los empleados del Centro Cultural de Defensa pidieron el pase. Nunca más quisieron estar allí, digamos, ¿no? Y los bongas a su vez se apropiaron, digamos, plenamente, ¿no?